bueno, en esta parte de lo que es Meet, nosotros vamos a poder ir reflexionando, analizando conceptos, explicando, y ustedes pueden ir preguntando, pueden ir acotando, así vamos viendo que se puede ir aportando. Pero, por ejemplo, por WhatsApp, saben que más que todo bueno, me imagino que habrá profes que dan clase por WhatsApp, ¿no? Pero no es lo conveniente. Se suele enviar un audio para aclarar algo o para avisar sobre un link, una cosa así. Pero igual en los correos siempre les va a ir llegando la devolución o la consigna para trabajar. Bien hasta ahí. Entonces, tenemos 3 medios para no desvincularnos. WhatsApp, plataforma y Meet. Lo que es más en lo que cuenta con lo que es la asistencia que va directo para los BDLs es cuando ustedes suben el trabajo práctico a la plataforma. Lógicamente no todos los profes trabajan de la misma manera. Cada profesor les va a dar un criterio diferente, que evalúa en forma diferente y tiene métodos diferentes. Pero por eso ustedes siempre tienen que preguntar, a ver, profe, ¿cómo evalúa usted? Profe, ¿qué criterios tiene usted? ¿Qué tengo que tener en cuenta yo para después no andar perdido en la materia? Bueno, entonces, número 1 es esto. Las clases que damos por Meet, la idea es que ustedes pueden estar o no pueden estar, pero se lo pierden, porque primero no van a ser todas las semanas por Meet. Hay clases que sí, lo importante es que sí o sí los trabajos prácticos van a ser todas las semanas, pero se les da, digamos, un poco más de 4 días o 4 días. Pero es muy simple porque se habrán dado cuenta que en la era en la que hemos entrado, nos está pidiendo ir a la síntesis de las cosas. Entonces, esto es una materia que es historia del diseño y del arte, pero no vamos a mí no me hace falta, ¿cómo va? No me hace falta que ustedes realmente comprendan todo lo largo, cada el que quiera puede investigar, pero lo que nosotros necesitamos como aporte para su carrera es que comprendan los momentos históricos y ver directamente cuáles serían los aspectos más importantes, más relevantes. Esa es la idea. Entonces, por eso decía, ojalá no se les haga lío, que era lo que se les estaba pidiendo. Bueno, siempre tomen apunte, por favor. Entonces, primero, saber que en esta materia, en esta cátedra, se nos pide, porque esto no es una ocurrencia mía, a cada profesor hay un diseño curricular y hay una unidad curricular y se nos dice qué es lo que hay que dar. El cómo lo damos, eso ya es cosa de cada profesor. ¿Qué nos piden que nosotros aprendamos, comprendamos, abarquemos? Datos específicos que hace el aporte para el diseño gráfico y del arte el siglo XVIII y el siglo XIX. Porque después, el año que viene, en la parte de historia, con la profe Carolina Quiroga, van a ir a ver toda la parte que es hacia atrás. Si Dios quiere, van a ir hacia las cavernas. Pero nosotros abarcamos desde el 18 y 19. Quizás podamos tocar algo del 17, pero con la profe Caro van a ver 16, 15, 14, 13, 12, o sea, va hacia atrás, va hacia atrás. Bueno, número 1, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros? Porque ustedes dirán, bueno, pero nos ha tocado investigar un poco sobre Senefelder y Cheret. Y bien ahí el aporte de Paulo Torres, que fue mi alumno ya en artes visuales hace unos años atrás, quien también les hacía el aporte de lo que es Toulouse-Lautrec. Pero Toulouse-Lautrec es ya mucho más adelante. Entonces, número 1, ¿qué es lo que nosotros tenemos que comprender? Es en qué contexto histórico se da la historia del cartel. Porque acá la palabra más importante es el cartel.
el cartel publicitario. Pero si nosotros, por ejemplo, tenemos en cuenta, vamos a decir, en China, ya en el 868 por ahí, después de Cristo, ya había un cartel en China. Pero después, en el siglo XV, con toda la invención de la imprenta, también aparece el tema de los carteles. En Inglaterra, en Alemania, por ejemplo, con Gutenberg, con el tema de la imprenta. Pero nosotros, ¿a dónde nos tenemos como que anclar? En el contexto histórico de la revolución industrial. Entonces, ustedes tendrán que preguntarse primero, a ver, ¿por qué aparece el cartel? Pero, ¿qué es un cartel? Más o menos han averiguado qué es un cartel. A ver, ya hay como 20, hay casi 30 personas. A ver, ¿quién ha captado algo? Cuando ha leído de Sennefelder y cuando ha leído sobre Sheret, ¿no les ha picado algo por decir, mira, estos hablan del cartel? ¿Qué será el cartel publicitario? A ver, ¿qué será? Yo espero. Estás muy en modo primer año, ¿eh? Primer año nunca contesta. A ver, Paulo, mi querido alumno, ahora ya es Profe, colega. puede A ser que ver, haya sido por un fin publicitario o comercial para Es como un mensaje productos. visual. bien. Saber qué es un mensaje visual, sí, muy bien. Y también, como dice acá Ibis, Ibis sería o Dalma, ¿cuál de las dos habló? Tiene que ver cuál será el mensaje que hay que dar. Yo A dije el ver, mensaje visual. bien. A ver, Y si ¿ustedes es por qué han elegido esta publicitario, carrera diseño gráfico? ah, A ver, ¿por qué han elegido esa carrera? Más que ¿Sabían todo que por la publicidad, para la creación de publicidad, para llamar la atención de la gente. Calculo yo que se refiere a eso, si es publicitario puede ser el transmitir una informativo. idea o vender un producto. bien, bien, bien. Emiliano, ¿a vos no te tenía en producción? No, pero Mm, tengo un hubo un Capdeville en el 2019 que empezó producción. Bien, sí, mi hermano puede ser. Cristian. ah, y me abandonó. Sí. Bien, bueno, entonces, tiene que ver con un mensaje visual, con un mensaje publicitario, dice. ¿Por qué? ¿Será que va hacia el público, hacia las grandes masas? ¿De qué habrán hablado los primeros carteles? ¿Qué habrá pasado para que surjan los carteles, la necesidad de carteles? Todas esas cosas se tienen que preguntar ustedes. Sobre todo, cosas tan puntuales como es esto, diseño gráfico. Diseño gráfico es algo contundente, es el mensaje, es el por qué, el para qué y el para quién. Entonces, piensen que un cartel es un diseño. Pero, ¿qué es lo que tiene que ver? A ver, es de gran formato, va dirigido hacia un público, solía ser de papel, ¿es bidimensional o tridimensional? A ver, si digo es de papel. A ver, Bidimensional. muy bien, es bidimensional. Y puede estar colocado en cualquier lugar para que lo capte el público. No, tiene que ser de fácil Puntos. reconocimiento. Claro, pero lo puedo poner en la calle, ¿no es cierto? Sí, Sí, estratégicamente. Bien. La idea, más que todo, sería atraer la mirada, ¿verdad? Atraer la mirada del público. Bien. Entonces, ese mensaje visual es intencional,
porque tiene que convencer. A ver que ahí va a ingresar más gente. Tiene que convencer. Entonces, pero ustedes tienen que saber que justamente con el tiempo, ese mensaje, esa producción, se vuelve masiva. Porque la idea es intencional. Bien. Entonces, una fotografía o un mural es lo mismo que un cartel. A ver. No, No, porque el cartel va con texto, va mezclado con texto y con información un poco más específica que una imagen. Bien. Entonces, tengo que tener en cuenta que no es ni una fotografía, aunque pueda seriar después la fotografía, ¿no es cierto? O jugar con la fotocopia. Pero un cartel no es lo mismo. Aparte por el tamaño. El tamaño de la fotografía no es lo mismo que el tamaño de un cartel. Y cuando yo hablo de un mural, ¿cuál será la diferencia entre un mural y un cartel? A ver. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es un mural? ¿Alguna Puede vez tener menos información que un cartel. El tamaño, algunos son artísticos. Claro, al fin, porque el mural tiene un fin artístico. Muy bien, O sea, son distintas informaciones. muy Distintas bien, intenciones. muy bien. El Exactamente. soporte es distinto también aparte. Muy bien. El Excelente. contenido es distinto. Bien. Y ese cartel tiene texto e imagen, ¿verdad? sí. Y el Claro. mural también tiene texto e imagen. Obviamente es más amplio el tema de la imagen. ¿Y qué es lo que tengo que tener en cuenta yo si tengo que hacer un cartel? ¿Puedo ponerle muchísimas palabras, mucho texto? No, hay que No, ser que sea de concreto. fácil comprensión. Muy bien. Tengo que ser concreto, específico, puntual, ahí. Bien. Entonces, vamos a imaginar en aquella época, si yo digo 1800, entonces me voy al siglo XIX. Si yo digo 1700, me voy al siglo XVIII. Bien. ¿Qué creen ustedes que pasaba en el siglo XVIII, en el 1700? Cuando justamente necesitaban hacer carteles. ¿Cómo se hacían los primeros carteles? En el 1500, 1600, siglo XV, XVI, por ahí, había aparecido la imprenta. Lógicamente, mucho más atrás estaba la imprenta. Pero con este señor Gutenberg, justamente, ¿qué era lo que hacían? Lógicamente sabemos cómo es la técnica de grabado, ¿no es cierto? Bien. Ustedes ya están en segundo año. No, ¿ustedes son primero? Sí, Sí, primer año. ¿Han visto algo en la materia de grabado? ¿Ya tuvieron grabado con el profe Leo? Sí, Sí, profe. bien. ¿Vieron algo sobre litografía? ¿Algo sobre imprenta? ¿Algún proceso de grabado? ¿Estampación? ¿Sí no? Sí, profe. Estamos aprendiendo eso. Sí, profe. Bueno, ¿qué es lo que saben hasta ahora? Monocopia y el aditivo y sustractivo. Ajá. Bueno, más o menos entonces piensen cómo habrá sido en aquellas épocas el mensaje que había que dar y cómo lo tenían que realizar a los carteles. Pero todavía no eran grandes carteles. Entonces,
Si a nosotros, nuestra unidad curricular nos pide saber del contexto histórico donde aparecen esos grandes carteles, es justamente en el siglo XVIII, 1700 y pico. Pero, ¿qué venía sucediendo en esa época? Si yo les digo que 1789 es la Revolución Francesa, y saliendo de la Revolución Francesa vamos a ir a parar a otra gran revolución, que es la Revolución Industrial. Y si nosotros, muy bien, ahí me habla Aldo Quiroga, me dice justamente sobre la silografía, muy bien, una de las técnicas de grabado. Nosotros tendríamos que ver que ese proceso de grabado era mucho más lento, si es que trabajaban a través de la silografía, o a través de las imprentas, de esas máquinas. O del agua tinta. Agua Claro. fuerte, perdón. Por eso, pero hay que ver bien cuáles fueron los materiales que usaban, porque con Sene del Fere aparece justamente la cuestión de la litografía, que es desde la piedra. Pero nosotros tenemos que ver cómo habrán sido esos materiales anteriormente. Por eso, la idea es que nosotros podamos comprender qué habrá venido sucediendo a lo largo del tiempo. Pero justamente, ¿qué le pasaba a la estética del momento, del lugar? ¿Qué pasaba con el arte? ¿Qué pasaba con los artistas? Porque esta materia dice historia del diseño y del arte. No es que solo del diseño, porque el diseño viene mucho más después. Entonces, ustedes tienen que ver de qué les sirve a ustedes saber todo lo que se va a ir dando en esta materia. Porque a la vez ustedes después tienen fundamentos de la imagen, en donde tiene que servirles todo este contexto. Bien, entonces, si nosotros pensamos hacia atrás, ¿qué había venido pasando con la intención de la imagen? Piensen en el Renacimiento, en la Edad Moderna, 14 y 15, 1400, 1500, y ver qué pasaba en el Renacimiento. En esa época en donde había adelantos científicos, ahí aparece Gutenberg. Entonces, aparece con esa cantidad de ejemplares que no llegaban ni siquiera a ser 200 para hacer esa supuesta Biblia de tantas páginas. Imagínense cómo habrá sido el papel, cómo habrá sido el olor de la tinta en aquella época. ¿Habrán sido iguales a las tintas actuales que ustedes pueden trabajar en las materias de grabado, por ejemplo? No. Era mucho más precario todo. Entonces, Renacimiento. Todo eso es etapa moderna. Renacimiento, manierismo, barroco, rococó, neoclásico. Todo eso está dentro de una caja que sería la edad moderna. Moderna. Pero si yo me voy más atrás, me voy a la Edad Media. Más o menos se van ubicando en la historia. ¿Cuándo habrá aparecido Jesús? En la Edad Antigua. Edad Antigua. Entonces, si ya en la Edad Media, con la iglesia, los monjes, piensen cómo eran los libros que ellos escribían. Todo era muy, muy artesanal, muy artesanal. Entonces, con el paso del tiempo, piensen en los colores, piensen en la imagen, todo fue pintado a mano en aquellas épocas. Imaginen la tipografía en la Edad Media. Cuando me meto en la Edad Moderna, aparece la imprenta. Pero piensen que los chinos siempre nos han llevado ventaja. Ellos ya tenían una imprenta.
Hay partes de Europa en donde ya hay imprentas, pero se le atribuye el invento de la imprenta al señor Gutenberg. Bien, entonces, continuamos. Renacimiento, adelantos científicos. Toda la era de la invención de las cosas. ¿Cómo era el arte? ¿Cómo era la estética del lugar en ese tiempo? ¿Era analfabeta la gente? No, pero en la Edad Media y en la Edad Antigua prácticamente sí. Pero desde la cuestión de los adelantos científicos es otra cuestión. Y aparte ustedes siempre tienen que pensar el público, la cuestión de la población. Entonces siempre piensen la palabra publicidad, la palabra cartel. ¿Hacia dónde me quiero ir? Entonces, Edad Moderna hasta el Neoclásico, Revolución Francesa. Ojalá vayan tomando apuntes, ¿eh? Revolución Francesa, 1789. Luego voy a pensar que a partir de esa era, en 1760, por ahí, aparece este gran señor que es Senefelder, Alois Senefelder. Entonces, alemán también. Él es el que inventa la cuestión de la litografía, que en muchos lados, cuando ustedes averigüen, les van a decir que se aleja a las técnicas de grabado, porque en cuanto a la estilografía o en cuanto a cómo venían las otras técnicas para resaltar la cuestión del cartel, jugaban mucho con el tema de los vaciados, pero en este caso, con la litografía, que era a través de una piedra bien pulida, todo el dibujo que facilitaba era más rápido, porque imagínate lo que te lleva a hacer todo el proceso de grabado. Hacer un dibujo con colores grasos, y creo que hay ácidos y goma arábiga, entonces ahí entra otra cuestión. Y toda la parte que vos imprimís es más rápido. Pero esto lo inventó el señor Senefelder. Con el tiempo aparece el señor Cheret. Y mucho más adelante está Toulouse-Lautrec. Por eso es como que ustedes estaban, pero ¿quién estaba primero? ¿Quién estaba? Acá el padre de la litografía es Senefelder. Luego, Cheret. Hacia los grandes formatos, hacia dónde se va, cómo es la cuestión cromática con la que él juega, cuáles eran los temas, esas excusas temáticas. Y después aparece este gran señor, este gran artista plástico que es Toulouse-Lautrec. Entonces, francés. Todo eso nosotros más o menos lo vamos a tener que ir teniendo en cuenta, porque hay que ver que cuando va cambiando la situación de un contexto histórico, como por ejemplo fue la revolución industrial, que es lo que se nos pide a nosotros en la unidad curricular, es comprender qué le pasaba a la humanidad en ese momento. ¿Por qué fue apareciendo la necesidad de la publicidad? ¿Qué era lo que querían publicar? ¿Qué era lo que querían decir? ¿Cuál era el mensaje que había que emitir en ese momento? ¿Qué pasaba con los artistas plásticos en ese tiempo? Si nosotros hablamos del neoclásico, 1789, toda la parte de la Revolución Francesa, como les decía, todo era a través del pensamiento. Todo era como más rígido, esa necesidad de querer volver a Grecia y Roma, todo lo que se había iniciado allí. Pero ¿qué era lo que estaba sucediendo en esta otra era que aparece la revolución industrial? ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando con la humanidad en ese tiempo?
¿Qué pasaba con los agricultores? ¿Qué pasaba con los artesanos? ¿Por qué esa necesidad de la población de huir hacia las ciudades? ¿Qué pasó con el control demográfico? Donde empiezan a aparecer las vacunas, empiezan a aparecer tantas cosas. Justamente la gente ya no moría tan rápido, a corta edad. Entonces, ¿qué era lo que estaba sucediendo? ¿Qué movimientos? No había ya movimientos artísticos. Todavía no habíamos llegado a las vanguardias tampoco. Entonces eran manifestaciones artísticas como por ejemplo el romanticismo, el realismo. Entonces, ¿qué pasaba en el campo con las personas? Se estaba debilitando la tierra también. Entonces, ¿cómo van a ser esos frutos, esos alimentos? Entonces, ¿qué maquinarias aparecen en la revolución industrial? Ahí es en donde yo me voy a dar cuenta por qué aparecen los carteles. Y por lo tanto, o sea, ahí es el boom del cartel publicitario. A través de la litografía tengo más posibilidad, más alcance. Pero, ¿dónde yo tengo que descubrir qué es lo que le pasaba a la humanidad para que salte esa necesidad de los carteles? Que ya venía antes, desde los siglo XV, pueden decir. Pero acá es algo mucho más importante. ¿Qué era lo que querían decir? El cómo a través de la litografía. Había muchos litógrafos, o sea, había mucha gente que hacía carteles. Pero en esta unidad curricular se nos pide estudiar sobre todo a Sennefelder, Cheret y a Toulouse-Lautrec como final. Por eso es que cuando ustedes digan, a ver, si en el día de mañana quieren pedir una equivalencia, como estaba pasando, como muchos chicos han pedido equivalencia de primer año, y se les había dado solamente toda la parte de arte, movimientos artísticos, vanguardias, pero no habían visto la parte verdadera de lo que es el diseño gráfico, la historia del cartel, el daguerrotipo, la fotografía, los avances tecnológicos, todo lo que pide nuestra unidad curricular. Entonces, como les digo, esta unidad tiene que servir para apoyar, para reforzar a la carrera de diseño gráfico. Si les llegan a ustedes a pedir más adelante, bueno, ¿cuáles son los temas? Estos. ¿Qué es lo que se pide saber? ¿En qué contexto histórico sucedió la historia del cartel? Ahí, ¡pum!, ahí no va a tener que decir revolución industrial, donde empiezan las maquinarias. ¿Qué sucede con las máquinas textiles? ¿Qué sucede con los trenes, los barcos? Piensen cómo va cambiando la mentalidad del ser humano y por ende la estética, que es la sensibilidad, esa forma de estar en el mundo. ¿Qué le pasaba a los agricultores? ¿Qué le pasaba a los artesanos? Había mucha gente analfabeta, había escuelas. ¿Qué habrá pasado en esa época? Entonces, cuando uno empieza a ubicarse en ese tiempo geográfico, Inglaterra, Alemania, grandes lugares de Europa, cuando uno capta eso, rápido puede imaginar esta otra parte, que es sobre el cartel publicitario. Y lógicamente sabemos perfectamente qué es un cartel, pero a la vez no puede estar lleno de texto, no puede estar, o sea, hasta puede tener una imagen y puede tener superpuesta la tipografía. Entonces, todas esas cosas nosotros son las que verdaderamente tenemos que aprender y comprender, porque a la hora que nosotros tengamos que hacer un cartel, tengamos que realizar un encargo, tenemos que saber cuál es el mensaje que queremos emitir. Tenemos que saber qué colores vamos a usar, formas y texturas.
¿Qué tipo de tipografía? ¿Qué habrá pasado en aquella época con la tipografía? ¿Qué habrá pasado cuando, como se jugaba con, por ejemplo, letras móviles o talladas en madera y que después con el tiempo pasaron a ser en metal y ya eran como palabras enteras y no las letras móviles? También porque se iban gastando en las de madera y había que hacerlas de nuevo, había que reponer. Entonces, si nosotros podemos viajar en el tiempo y poder imaginar, nos podemos utilizar para comprender que un cartel no es cualquier cosa, ¿entienden? Y que por alguna razón estudiamos a los que nos piden que estudiemos, más allá de que hay muchos, pero estos son los claves, porque fueron pioneros, fueron como los grandes genios de la época. Imagínate, inventar la litografía, o llevarlo a grandes formatos, o imagínense si pueden investigar sobre la vida de Toulouse-Lautrec, porque los carteles que él hacía eran justamente muy artísticos, él vivía metido en los cabarets, vivía en ese mundo del Moulin Rouge en Francia. Aparte tenía dinero él, o sea que podía jugar, podía darse ciertos privilegios Toulouse-Lautrec. Pero justamente lo que hay que procurar es comprender el contexto histórico para saber por qué surge la historia del cartel. Comprender todas las épocas, pero a la vez siempre voy a tener en cuenta la historia de la imagen. La historia de la imagen. Porque un cartel es una imagen, más allá de que tenga texto, pero es una imagen. Bien, a ver, ¿qué aporte pueden hacer teniendo en cuenta lo que ustedes leyeron, lo que investigaron? ¿Qué quieren preguntar? A ver, cuéntenme. Pero pregunten o cuenten, no sé. A mí, profe, no me quedó muy claro cómo era el método de la litografía. No entiendo el proceso, lo leo y no le entiendo. No me lo imagino, quiero decir. Vi la Bueno, imagen de una mira, máquina con tipo, pero no entendí. mira, justamente en la parte de litografía lo van a poder ver muy bien con los profesores de grabado. Yo no quiero meter la pata, porque es un tema muy delicado y es un proceso, una técnica. Yo he ido buscando en YouTube, hay explicaciones muy, muy contundentes, que esas se las voy a subir al grupo. No se las quería mandar ni el sábado ni el domingo, porque digo, van a decir, la profe, qué ploma. Pero me parece que están fantásticas para que las puedan entender, porque hay miles de la técnica de litografía, y te lo hablan de una forma, de otra forma, te lo cuentan. Pero hay una docente que lo explica muy bien. Lo mismo cuando uno dice, bueno, a ver, quiero saber sobre Sennefelder, quiero saber sobre Cheret, quiero saber sobre Toulouse-Lautrec. Es como que tenés que hilar mucho, tenés que ver mucho para decir, es esto. Porque si no, ustedes vieron cómo es la cuestión, ¿no? Bibliográfica, o en YouTube, en lo que sea. Es como que mucha gente habla de muchas cosas, pero estamos en una era de síntesis. Hay que ver qué es lo que es verdadero. ¿Entienden? Bueno, así que ya les voy a mandar bien ese video. Y lo mismo poder hablar con la profe Leo o con el profe Ariel Vera, que ellos son perfectos grabadores, son unos genios también. Bueno, a ver, algún aporte, ¿qué les ha quedado? ¿Se han podido imaginar la era? Y si no, vamos a tener que tomar algunos apuntes claves para que en algún momento cuando haya un examen, les voy a decir, les voy a hacer esas preguntas.
¿Sí? Bueno, entonces les vayan escribiendo, algo que les voy a ir como dictando. Quiero creer que la parte de los carteles la tienen clara. ¿Mm? Podemos escribir. Los carteles nacieron en el siglo XV. Los carteles nacieron en el siglo XV con la imprenta. Los primeros no iban ilustrados, eso lo pueden poner entre paréntesis. Daban aviso, y ahí pueden sacar flechitas, a proclamaciones, o sea, proclamaciones reales. Piensen que estamos en la época de los reyes, ¿no? Proclamaciones reales, decretos, decretos municipales, bueno, había ferias, había mercados, o sea, hablaban sobre ese tipo de cosas también, ¿no? Sobre venta de cosas, decretos religiosos, sí, muy bien. Bien, ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener en cuenta? Otro punto, escriban, hacia 1800 se produjeron dos acontecimientos que son los que dieron lugar a la era moderna del cartel publicitario. Hacia 1800 se produjeron dos acontecimientos que dieron lugar a la era moderna del cartel. O sea que vamos a escribir, uno, el inicio de la industrialización, el inicio de la industrialización a gran escala. Ustedes piensen en los carteles. El inicio de la industrialización a gran escala, que eso es lo que hace que aumenta la publicidad, la necesidad de publicidad. Importante eso, ¿no? Saber. Justamente, cuando vos decís 1800, decís contexto histórico, revolución industrial. Piensen que es la cultura de las masas, justamente. Piensen en todos los adelantos tecnológicos que hubo en esa era. Bueno, eso es lo primero. Y lo segundo, el otro acontecimiento importante que tiene que ver con el cartel, es que aparece un nuevo método de impresión, que es la litografía. Y ahí pueden fechar 1796, que tiene que ver con Alois, vieron que se escribe con Y en la I, Alois Senefelder, con S. Senefelder. Bien. Nosotros habíamos hablado de Jules Cheret. Entonces vamos a anotarlo también, vamos a apuntarlo a Jules Cheret. Jules Cheret es el pionero del cartel moderno. El pionero del cartel moderno. El pionero del cartel moderno. Él en 1870, anoten eso también, 1870,
combina palabras e imágenes. Ahora, abajo van a escribir. Disculpe, profe, ¿lo podía repetir de vuelta? Sí. Bien. Jules Cheret, él es el pionero del cartel moderno. Combina palabras e imágenes. En 1870. Por eso le digo que Senefelder es antes. Él es el padre de la litografía. Pero Cheret, él es el pionero del cartel moderno. Lógicamente, Senefelder también hacía carteles. Justamente la necesidad de realizar a gran escala, de hacer la publicidad de lo que quiere decir, esa necesidad de hacerlo más activo, más rápido, a las impresiones, lo lleva a descubrir la litografía. Eso es fantástico. O sea, Senefelder inventa y la perfecciona, digamos, a la litografía, y luego ya viene Cheret y la moderniza, digamos. Exacto. A la producción de cartel. Muy bien, muy bien. Ahora piensen en Toulouse-Lautrec, que se escribe Toulouse. Toulouse. Toulouse-Lautrec. Este señor francés, él es posterior a estos otros dos anteriores. Él es el cartelista más famoso del siglo XIX. Eso tienen que escribir. Cartelista más famoso del siglo XIX. Incursiona en técnicas litográficas. Incursiona en técnicas litográficas y la imagen es de gran formato. Y en mínimo de texto. Esos son datos importantes. Profe, ¿puedes repetir litográfica después que dijo? Incursión en técnicas litográficas y luego dije, la imagen es de gran formato y en mínimo de texto. Y han escrito así bien grande en algún lado contexto histórico. Así en un recuadro, contexto histórico, revolución industrial, 1800. 1800. Vieron que hubo varias revoluciones industriales. Pero acá lo que importa es justamente Inglaterra, Alemania, partes de otros lugares de Europa, que es muy importante eso, muy importante. Bien. Entonces, a ver qué otro punto importante podemos decir. El cartel contemporáneo, este es un dato importante, se adelanta, el cartel contemporáneo se adelanta unos 60 años, al concepto del diseño gráfico. Miren qué cosa. El cartel contemporáneo se adelanta unos 60 años al concepto del diseño gráfico, pero es un antecedente claro para el diseño y la publicidad. Acá piensen que que el fin justamente de un cartel es hacer publicidad. Entonces tengo que saber bien qué es lo que quiero decir, cómo lo voy a decir, ahora es a través de la litografía.
¿Y para qué tipo de público? ¿Cuál sería el receptor? Y bueno, justamente a las grandes masas, ¿eh? Pero imagínense que ha habido carteles que tendían a espectáculos públicos, como por ejemplo obras de teatro, piezas musicales, y es más, el señor Senefelder, justamente lo primero que él hizo era imprimir toda la idea de las partituras musicales. Eso fue lo primero que él hizo. Y después se largó por el otro lado, ¿eh? Pero ustedes, los que ya han realizado los trabajos prácticos subidos a la plataforma, han podido tomar justamente cuáles eran las imágenes, de qué hablaban las imágenes. Vieron que era muy poco lo que es el texto, la tipografía. Era más que todo la imponencia de la imagen y los colores planos sobre todo, ¿eh? Bien, es justamente todo un arte. Bueno, a ver qué otra cosa les puede importar. Bueno, son datos precisos que nosotros justamente vamos a, cuando tengamos un práctico o así un examen, vamos a ir justamente a estos puntos, ¿eh? Sí, bueno, esto ya estaría. Sí, a mí lo que me importa mucho es que tengan en cuenta que el cartel se tiene que, que estar en un contexto de sencillez. Tener un mensaje claro. No puede andar con vueltas, ¿eh? Tiene pocos elementos visuales. Ustedes recuerden los de Senefelder, los de justamente Cheret y los de Toulouse. La mayoría de todos los carteles que tenía Toulouse eran justamente los de Moulin Rouge. Todo lo que sucedía ahí adentro. No sé, la representación del movimiento en las bailarinas, por ejemplo, es espectacular. Bien, entonces tengo que tener en cuenta que el formato es grande. Tiene que tener figura y tiene que tener un fondo. Tiene que haber una retórica visual, que es de lo que estamos hablando. Tiene que haber un texto principal. Quizás esta noche en Moulin Rouge, la artista tal. Y listo. ¿Cuál sería ese título verdadero? Y puede haber un texto secundario que es informativo. Vieron que también pasa en los libros, en las tapas de los libros, en las portadas. Pasa cuando ustedes van a un supermercado también, esos diseños que hay, pero ahora hay mucho ruido en la imagen. Hay muchos subtítulos. Acá se habla de un título secundario porque es informativo. Pero ustedes piensen, toda la publicidad que se le hace, por ejemplo, a un objeto, así sea comestible o qué sé yo, para lavar la ropa, un jabón, todos los subtítulos, es como que a medida que ha ido pasando el tiempo, hay más ruido visual, porque ya hay mucha mezcla de colores, ya no hay una armonía. Ya la figura del fondo es muy compleja porque está muy, muy llena de cosas. Entonces, piensen otra vez en la época de los carteles. Todo era espectacular y era muy artesanal. Muy artesanal. Algo que no nos va a dar, por ejemplo, la cuestión digital, esta cuestión de las máquinas. Ustedes van a querer hacer una imagen y bueno, piensen, van a tratar de que sea lo más, qué sé yo, bien hecha posible. Algo que le quita todo ese lado espontáneo de lo que son los primeros bocetos. Por eso ustedes nunca tienen que dejar de dibujar. Aunque siempre estén acá trabajando con el tema de lo tecnológico, lo digital, porque ahora van a tener que aprender a dibujar. Me imagino que ya sabrán dibujar digitalmente, pero le quita toda la riqueza a lo artesanal, a lo áptico que tiene esto de poder mezclar los pigmentos, de poder oler, por ejemplo, los colores.
según las técnicas. Imagínense que en grabado sí o sí van a necesitar de los procesos técnicos. Entonces, saber sobre las tramas de los papeles, saber sobre las texturas de los pigmentos a través de las tintas o en las pinturas, con otras técnicas también. Entonces, jugar con toda la cuestión de los registros que pueden ser a través de, que lo dejan a través del hombro, el codo, la muñeca, los dedos. Entonces, nosotros tenemos que captar esos gestos que no los hace, por ejemplo, y tampoco es tan fácil dibujar con un lápiz digital. No es tan fácil sobre una pantalla. Pero a la vez, qué mejor que uno haya practicado antes, artesanalmente, manualmente, para después meterse en este otro mundo digital. Entonces, más allá de que ustedes lleguen a ser grandes diseñadores gráficos, siempre piensen en los carteles de aquellas épocas de la revolución industrial, cómo fueron creados, esa frescura, esa espontaneidad, esa soltura que tenían en todo ese campo visual de lo que era ese espacio para trabajar esas formas, esas figuras, esos fondos. Y no eran complejos, eran simples. Y a través de esa sencillez eran tan maravillosos. Entonces piensen, incluso los colores, que la mayoría eran planimétricos. Y piensen hacia dónde nos ha llevado esta era. Ahora estamos en la recontemporaneidad. Y somos tan complejos por cómo pensamos, por ejemplo, que le buscamos tantas patas al gato y hemos como perdido la sencillez, la magia de la sencillez de las cosas. Bueno, a ver, algo que quieran opinar, ¿no? Entonces, bueno, como para ir cerrando, el comunicador visual, pueden escribir eso, el comunicador visual, ustedes son comunicadores visuales, debe tener en claro, el comunicador visual debe tener en claro al público que se dirige. Y ese público puede ser un público popular, un público de clase media o un público universitario. Entonces, cuando uno realiza un cartel publicitario, tiene que tener en cuenta hacia quién va dirigido ese mensaje. Tendrá en cuenta los colores, las formas, las texturas, esa tipografía. Y recuerden esto, la sencillez, por favor. Porque así el mensaje es más claro. Imagínense un profesor que hable, y que hable, y que hable, y que hable. Es como que nunca va a llegar a cerrar la idea, porque la atención de los estudiantes es mínima, porque el cerebro se cansa y a la vez, porque estamos atravesando una era en la que necesitamos de la síntesis. Ahí alguien me pide que vuelva a dictar. El comunicador visual debe tener en claro al público que se dirige. Este público puede ser popular, de clase media o universitario. Lógicamente sabemos cómo van a ir variando. Vos podés decir un mensaje, pero el secreto es cómo emitís el mensaje. Es lo mismo que vos leas un cuento. Yo puedo leer el mismo cuento para un niño de 6 años, para un niño de 10 o para una persona de 20. Puedo leer el mismo cuento, pero el secreto va a estar en cómo le leo el cuento a un nene de 6 o al de 10 o al de 20. Porque la idea va a ir cambiando en la complejidad.
Y aparte porque hay mucho ruido visual. Cuando uno a veces cree que por poner más cosas suma más, pero a veces más no es bueno, no aporta nada. Entonces todo lo que no aporte, sabía decir una artista, todo lo que no aporte, lo que no sume, hay que sacarlo. Hay que sacarlo. Siempre con menos decimos más. Con cosas sugestivas, con cosas sutiles, se llega más. Porque hay que saber cuáles son los elementos de la comunicación visual que van a llegar directo al receptor. Sin olvidar que ese receptor tiene células, tiene órganos. No es que solo va al cerebro, porque con todo el cuerpo nosotros atrapamos la información, sobre todo visual. Entonces, si yo sé que los colores, las formas y las texturas tienen cierta vibración, porque son códigos, eso hay algo que emite una vibración y el receptor lo toma, lo aprende, lo recepta, lo inhala. Entonces te puede hacer mal o te puede hacer bien. Como les digo, esto de ir al supermercado y ese ruido visual que hay de tantas imágenes, de tantos colores, de tantas formas, y encima te meten esa música. Pero eso es todo hecho a propósito. Por eso ustedes, para ser grandes diseñadores gráficos, tienen que sutilizarse. Tienen que comprender y aprender las cosas, pero primero desde el lado sensible. Si no, les va a dar lo mismo echar mano a un rojo o decir cualquier cosa. O sea, tienen que ver cuál es la intención del mensaje que quieren emitir. Por eso piensen, qué copado habrá sido estar en los huesos de Senefelder para que desde esa necesidad de impresión haya creado la litografía. Y a través de una piedra, que es un elemento natural, un mineral. Y luego piensen en las tintas, piensen en los dedos de Senefelder, de sus manos. ¿Cómo habrá sido ese momento? Es el padre de la litografía. En este momento lo estamos haciendo vivir. Y piensen en Cheret. También la facilidad que tuvo a través del invento de Senefelder. Y luego, Toulouse-Lautrec, que era un loco, que era un genio, que vivía la noche de Francia. ¿Cómo habrá sido su taller? ¿Cómo eran sus modelos? Era tan natural que él captaba solamente lo espontáneo. ¿Vieron la diferencia entre las fotos de hacer una foto, sacar una foto, cuidar los fondos o no cuidar los fondos? Y la importancia justamente esta de esa sensación, de esa percepción, de esa sensibilidad estética para captar lo que captaba. El secreto es el cómo, no el qué. Nunca el secreto va a estar en el mensaje que ustedes den. El secreto va a estar en el cómo. Cómo yo digo el qué. A lo largo de la historia se habló de caballos, se habló de guerra, se habló de manzanas, se habló de tantas cosas. Y muchos han dicho las mismas cosas a lo largo de la historia. Pero el secreto está en el cómo digo el qué. El cómo. Esa es la magia. Y cualquiera no tiene educado el cómo. Porque lo que hay que educar son los sentidos. Entonces, cuando uno se sensibiliza, va a saber que todo es sagrado, que las formas, los colores, las texturas se vuelven sagradas.
la música que oímos para poder realizar una imagen. Cuando estás creando tu diseño, aunque te lo hayan pedido al diseño, te lo hayan encargado, vos podés poner cierto aroma, podés tomar algo, podés, esto de poner música, una música acorde a lo que querés decir, para inspirar esto que querés decir. O sea, uno se tiene que autoinspirar. Pero si no es atravesado por un montón de cosas, si no ha educado antes su sensibilidad estética y su sinaidesis, que es la capacidad para desarrollar la imaginación, entonces está frito el diseñador. Porque primero tiene que sensibilizarse. Entonces, esta es la idea, que lo que aprendemos en esta materia les sirva para todas las materias. Porque todas las materias tienen que apoyar y hacer de escalón para que se pueda hacer esa gran escalera para que ustedes lleguen, para que sean grandes diseñadores gráficos. Esa es la idea. ¿Alguna pregunta? ¿No? Genial. ¿Han entendido todo? ¿Han podido volar? ¿Han podido volar? Sí, profe. Entonces, hecho está. Bueno, ¿no tienen preguntas? ¿No? ¿Ya se Profe, quieren yo ir a no dormir? a mandar el archivo. No, pensé que podía mandarlo hoy, pero ya me decía que no, así que no sé cómo voy a hacer. Bueno, ven, ahora me van a hacer poner seria y enojada. A ver, ustedes siempre piensen que hay una fecha de presentación, porque cada profesor tiene un montón de cátedras y de carreras donde estamos. Yo estoy como en 8 materias y en diferentes cátedras. Entonces yo me tengo que organizar y pongo fechas para clasificar, por ejemplo, a los chicos de diseño gráfico de segundo año o de primer año, a los chicos de artes visuales, de locución, de producción. O sea, no es cualquier día. Imagínense cómo va mi cerebro, porque tengo que ir para atrás, para adelante. Lo mismo me pasa cuando yo tengo diferentes grupos por WhatsApp para cada carrera. ¿Qué pasa cuando hay un alumno que por privado me dice, mire, yo no pude subir el trabajo práctico, y encima no me da ni nombre, ni apellido, ni curso, ni carrera, ni materia? O sea, es para volverme loco. Directamente no contesto. Entonces, por eso es que yo misma me organizo pidiéndoles, así como ustedes verán que si son como 50, en solamente el primer año de diseño, yo tengo, supongamos que les doy 4 o 5 días para que ustedes elaboren y suban a la plataforma. Mejor el que puede, que lo hace antes y lo sube antes, mejor. Pero tienen una fecha de caducidad, de presentar. Porque yo ahí lo veo antes, rápido, y hago la devolución, alumno por alumno. Cuando alguien lo pasa, por ejemplo, era para el 13 de junio, y ustedes lo presentan el 14 o el 15, yo ya no voy a verlo. ¿Entienden? Y eso pasa a ser ausente. Ausente. Entonces, yo después le tengo que subir toda la asistencia a los BDLs. Porque una cosa es estar por Meet, que está el que quiere estar para comprender más con sus antenitas, pero la asistencia verdadera justamente va por el Classroom, por la idea de la plataforma. Porque si no, a veces, ¿de qué nos sirve que los BDLs le digan, por ejemplo, Dalma Coria, presente, y en una de esas está ahí y no está? Me dice presente, pero no está. Entonces, a ver, no entendía, dice primero en dónde está. Bueno, la idea es que todos vayan comprendiendo de qué se trata esto de estar en la plataforma de Classroom, cómo es el proceso de clasificación y de cómo van a hacer para pasarlo en PDF y después subirlo a la plataforma. Y dice, bueno, veo que está en todo. Entonces, la idea es justamente, yo también me pongo en la piel, en los zapatos de ustedes y trato de decir, a ver, yo también tuve que aprender. El año pasado hubo que aprender todo porque no sabíamos nada. Encima todos cincuentones y éramos más duros todavía los profes.
Pero esto de manejar el Classroom es necesario. Porque, por ejemplo, hay gente que dice, ay, profe, le mando por WhatsApp mi trabajo práctico. Y no puede ser porque se te llena. O sea, después vos ni lo podés abrir a tu teléfono. Hasta yo tengo ganas de comprarme otro teléfono para mis contactos. Porque ya es un material una herramienta de trabajo este dispositivo. Y está siempre rojo vivo, ¿eh? Entonces hay chicos que me dicen, profe, yo tengo COVID, profe, a mí me pasó esto, profe, no puedo. Y no puedo ni siquiera contestar. Por eso es como que el WhatsApp es para comunicarnos cosas así como, allá va esto, el link, en tantos minutos entramos, chicos, ya está en la plataforma la clasificación, y las clasificaciones siempre van a ser aprobado o reprobado, o si hay algún problema en la redacción, alguna cosa así. Pero no les voy a estar como enredándolos con palabras, ni yo, porque como les digo, si ustedes son 50, tengo 2 días para corregir lo de ustedes. 50 alumnos en primer año diseño gráfico. Después en las otras hay 40 o 20 o 15, menos. Es más, a medida que van subiendo los años hay menos gente. Así es que ustedes traten de seguir. Bueno, ya vamos a ver cuándo vamos a hacer una evaluación. No se asusten si todos los martes no tenemos esa clase por Meet. Lo importante es que se suban los trabajos prácticos a la plataforma. Siempre los voy a estar picoteando. Chicos, hay trabajo. Chicos, nos encontramos. Chicos, nunca es de ya para allá. Siempre les voy a dar el tiempo, para que todas las semanas podamos hacer algo. Pensemos que hubo paro, pensemos que ya vienen las vacaciones, prácticamente el primer cuatrimestre está perdido. Hoy me contaban algunos chicos, dicen que recién los profes están viendo cuáles son los grupos que tienen. En cambio yo estoy chocha porque digo, no, yo ya semanas para atrás yo ya venía haciendo el contacto, ya los tengo a todos en un cuaderno, ya tengo todo, pero todo listo. Cómo vamos a seguir, cuáles son los temas que vamos a ver, porque como se darán cuenta hay que priorizar los contenidos y decir, a ver, en esta cátedra se da estos contenidos, esto es lo que aprendí, y si me llego a quedar a rendir, o sea, si ustedes vienen bien, van a promocionar. Sí o sí nos van a mandar seguro de la pestaña a un coloquio. Pero yo en el coloquio les voy a preguntar esto. Todo lo que vemos acá, todo lo que anotamos. Por eso el que quiera puede desde su plataforma bajar y pasarlo a formato papel, a lo que se le dio de consigna y al trabajo práctico que ustedes hicieron. Y se arma su carpeta. Porque algo puede pasar digitalmente. Ya vieron cómo están las cosas. Hay un apagón, chao. O le pasó algo al dispositivo, chao. Lógicamente, yo siempre digo, me llega a pasar algo a mí. Los BDL saben que yo tengo mi cuaderno. Entonces, todo lo paso acá y cualquier cosa que suceda, el instituto tiene este cuaderno, se lo piden a mi familia y acá están las notas, está todo. Porque es una pena cuando los estudiantes se va el profesor o le pasó algo y después decís, pero si yo estuve, pero yo sí aprobé, y no hay registro en ningún lado. Entonces, eso es terrible de triste. Yo eso es lo que vi en mucha gente de diseño gráfico, de historia, de esta materia, que me pedían equivalente